Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, les damos la bienvenida a este evento técnico organizado por la Comisión de Administración Pública de nuestro colegio, en la cual la contadora Isis Burges, gerente de operaciones de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, y podemos decir ya a esta altura amiga de la casa, obviamente, expondrá sobre Plan Anual de Contrataciones en el Estado, implantación 2022. Antes de darle la palabra a la contadora Isis Burges, en primer lugar hablará el contador Jorge Vizca, secretario del Consejo Directivo del Colegio, y luego la contadora Graciela Santero, presidente de la Comisión de Administración Pública de nuestro colegio. Adelante, Jorge. Gracias, Walter. Bueno, simplemente darle las gracias por participar, darle la bienvenida a todos los participantes, agradecer a la comisión por haber organizado el evento y naturalmente, más que agradecer a la expositora que nos va a alumbrar en el conocimiento, aquellos que somos un poco neófitos o bastante neófitos, como es mi caso. Entonces, simplemente darle las gracias por dedicarse el tiempo, por dedicar el tiempo a ayudarnos. Graciela. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Es un gusto. La Comisión de Administración Pública del Colegio ha considerado como muy relevante contar con el asesoramiento de ARCE en el tema de plan de contrataciones estatales, que es un tema de interés no solo para las administraciones públicas, sino también para aquellos proveedores que tienen relación contractual ofreciendo sus bienes, servicios y obras a los diferentes organismos. ¿Quién mejor que ARCE poder brindar esta charla? Y por tal fue la invitación. Y ARCE nos condecoró con el honor de contar con la contadora Isis Burges, que nos va a presentar con todo su conocimiento y bueno, el comienzo de las prácticas de implantación de lo que ha sido el plan de contrataciones 2022 para el Estado y su futuro. ¿Ok? Así que con todos ustedes, y gracias por participar, gracias al colegio por la oportunidad que nos brinda. Isis, por favor, te dejamos con la presentación. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer en nombre de la Agencia Reguladora de Compras Estatales al Colegio de Contadores y en particular a la Comisión de Administración Pública por la invitación a compartir sobre estos temas y por el interés que han mostrado. Bueno, y agradecer también la presentación de Graciela, un poco demasiado importante para uno, pero bueno, agradezco la presentación. Y bueno, voy a compartir pantalla y ya comenzamos a intercambiar. En la medida de que necesiten hacer alguna intervención, pueden levantar la mano o a través del chat, eso como prefieran. Y va a haber un espacio también al final para que podamos contestar las preguntas que sean necesarias a aquellos que prefieren hacerlo de esa forma. Bien, vamos a hablar del plan de contrataciones en el Estado. En primer lugar, hacer un pequeño marco de por qué vamos a planificar o por qué nos planteamos la importancia de la planificación en las compras públicas. En ese marco, si bien ya desde la importancia de la planificación en sí misma está dado para cualquier actividad y cualquier gestión, en particular en las compras públicas, para poder cumplir con la finalidad del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es adquirir bienes y servicios en forma eficaz, eficiente, transparente, económica y oportuna. Para poder cumplir con ese cometido es imprescindible contar con una planificación que nos permita saber ya de antemano cuáles son las necesidades y el análisis de esas necesidades para satisfacer necesidades de la población, porque cuando un organismo público está contratando bienes y servicios es en el cumplimiento de sus cometidos y para satisfacer las necesidades de la población que tiene el organismo público. Entonces, esta es una de las razones, también para acercar la oferta y la demanda en el mercado público, para que los proveedores puedan saber con anticipación cuáles son las necesidades que va a tener de bienes y servicios
el Estado, cuáles son los procedimientos que está pensando realizar a la hora de ejecutar lo que son los fondos públicos. También poder planificar nos permite luego evaluar, porque si tengo una línea de base, un marco de referencia, qué era lo que tenía que en realidad contratar, luego voy a poder evaluar si efectivamente fue lo que se realizó, qué tanto cumplí de esa planificación, cuáles fueron los desvíos, las razones de esos desvíos, o el cumplimiento efectivo de la planificación. Y también planificar me permite diseñar una estrategia a seguir, de qué manera, en qué momento me resulta más conveniente hacer los procedimientos, de qué manera el abastecimiento estratégico de los bienes y servicios que necesito contratar lo voy a poder llevar adelante, y con qué previsión voy a tener que poder comenzar con esos procedimientos, cómo voy a analizar los tiempos que llevan cada uno de los procedimientos de contratación, para luego tener en tiempo y forma, tener en adecuada oportunidad los bienes y servicios que se necesitan contratar. Esta planificación trae beneficios tanto para compradores como para proveedores, como para la ciudadanía en general. Entre los beneficios destacamos algunos, que son ayudar a priorizar y mejorar la calidad del gasto público. Cuando estamos ejecutando fondos públicos, tenemos que, se habla mucho en estos tiempos de la mejora de la calidad, y que realmente sea un gasto de calidad, porque los recursos cada vez son más escasos, cada vez es necesario atender más necesidades, y por eso es que tenemos que hacerlo de la forma más eficaz, eficiente, económica y oportuna. Otro beneficio es mejorar la gestión, disminuyendo los costos de administración, porque en la medida en que uno va planificando, se va organizando, disminuye la posibilidad de fraccionar el gasto, de pensar desde el inicio cuáles son esas necesidades y de qué manera voy a ejecutar esos recursos que se me otorgan a través del presupuesto. También facilita el monitoreo y la evaluación de los compradores, de cómo van llevando adelante la función de la contratación pública, y se espera un incremento de la concurrencia. En la medida en que en que el organismo va publicando el plan y va anticipando sus demandas hacia los proveedores, va a tener una mejor concurrencia, y eso es en beneficio para los organismos públicos, porque una mayor concurrencia, mayor transparencia y también mejores precios. En cuanto a los beneficios de la planificación de la contratación pública para los proveedores, en primer lugar, permite a los proveedores conocer cuáles son esas necesidades de compra del Estado. Los proveedores van a saber cuáles son los procedimientos competitivos que las distintas administraciones públicas van a llevar adelante en ese año, para cuándo, para qué fecha es que se van a publicar esos llamados, cuándo se estima que van a estar disponibles en la web de compras estatales los distintos llamados competitivos. Va a proporcionar también información sobre para qué departamentos se van a realizar las contrataciones, porque el plan anual de compras está previsto que esté abierto por zonas de entrega, entonces también los proveedores que estén distribuidos a lo largo del país van a poder saber en sus departamentos qué tipo de bienes se van a contratar para desde cualquier organismo público del departamento, o desde otro departamento que lo compra centralmente, pero que la entrega va a ser para un departamento dentro del territorio nacional. Conocer estas demandas con anticipación le va a permitir a los proveedores también poder preparar sus ofertas, poder preparar el nivel de producción, en caso de ser a nivel industrial, para ver o importar, según sea el caso del bien que se va a proveer, y de qué manera ese proveedor satisface o presenta sus ofertas o tiene su realidad empresarial, y le va a permitir poder saber más o menos en qué momento del año se van a desarrollar esas contrataciones,
cuándo se van a estar publicando, pero también para cuándo se espera que se entreguen esos bienes o servicios, y permite tener una información que también es valiosa a la hora del manejo del stock por parte de las empresas proveedoras del Estado. Entonces ahí un poco el beneficio de contar con información, es información que es valiosa para los proveedores, conocer anticipadamente cuáles son las demandas del Estado. Esta planificación y de las compras públicas también tiene beneficios para la ciudadanía en su conjunto, incrementa claramente la transparencia, ya no solo se va a publicar cuando se realice la contratación, efectivamente se haga un llamado, sino que se va a anticipar qué es lo que se va a hacer con el presupuesto público, cuáles son los procedimientos que se van a llevar adelante, ya se va a saber desde el inicio del ejercicio. También, bueno, favorece lo que es la rendición de cuentas, la contabilidad social, la posibilidad de controlar por parte de la ciudadanía o de cualquier persona interesada en la temática, sea cual sea su interés en las compras públicas. Aporta información, como les decía, para el control de la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos, y también información para la investigación académica, investigación de distintas áreas del conocimiento, en donde el aporte de la información permite que se desarrollen mayores y mejores líneas de investigación en la temática. Entonces, en función de ello es que vamos a estar brindando mayor información a la ciudadanía, y la ciudadanía después la utilizará a la hora de poder llevar adelante en los distintos ámbitos, ¿no? Tanto sea de una organización de la sociedad civil que ejerza el control o que esté vinculada con la transparencia, o puede ser de áreas que tienen que ver con lo que hace a la investigación de carácter académico, por ejemplo. Bien. Continuando con el tema del plan de compras, les quería comentar que, bueno, que la necesidad de llevar adelante el plan anual de compras ya se había planteado en la ley 19.355, en esa ley teníamos un artículo en donde ya se instaba a publicar el plan anual de compras con el asesoramiento de la agencia de compras. A partir de allí, en la agencia de compras, en aquel momento ACSE, la institucionalidad anterior a ARCE, se llevó adelante un proyecto en donde ya se había hecho un relevamiento internacional, se habían hecho talleres de difusión con los compradores, y en esos años, 2017-2018, ya había un modelo de planificación. Y se había llegado a instrumentar algunos pilotos en el año 2019, tanto INUMED como el Ministerio del Interior ya habían estado planificando en base al modelo que se había considerado trabajar a partir de la ley 19.355. Entonces, en esos tiempos se estuvo trabajando, pero con la ley 19.889, que es la ley de urgente consideración, y con la incorporación de cambios en las contrataciones públicas, hubo un nuevo vuelco en lo que hace a la planificación, y bueno, y allí tenemos principalmente el artículo 315 de esta ley, de la ley de urgente consideración, que es la que habla del plan anual de compras. Hay varios artículos, como ustedes ya saben, dentro de esta ley que reforman las compras públicas, pero se le da como un nuevo empuje, un nuevo impulso a lo que es la planificación en compras. En primer lugar, esta ley pone específicamente un cometido a ARCE dentro de los cometidos de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Se incluye asesorar a las entidades estatales en la elaboración y en la difusión de su plan anual de contratación. Así que ARCE, dentro de este cometido, es que continúa trabajando, pero ya ahora el nuevo proyecto se hace en base a los lineamientos que establece la ley de urgente consideración, porque agregó condicionantes que no estaban en la ley anterior. Entonces,
se va a comenzar a trabajar en un nuevo proyecto a partir del 2020, que, bueno, que ahora les voy a contar un poco cómo fueron todos esos pasos. Entonces, la ley de urgente consideración agrega el cometido ARCE y establece como alcance para el plan anual de compras, en primera instancia, o digamos esta ley pone como alcance todas las administraciones públicas estatales, y esto incluía a la administración, a lo que es el Poder Ejecutivo, a los 3 poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, a los órganos con autonomía funcional, como son el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral, todos los entes autónomos, todos los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales. Este era el ámbito, estas son todas las administraciones públicas estatales, y este era el ámbito de aplicación del alcance del plan originalmente en el año 2020. Pero en el mismo año 2020, con la ley 19.924, que es la que aprueba el presupuesto para el quinquenal, para el periodo que estamos transitando ahora, en esa ley se hace un cambio al alcance y se exceptúa de la planificación del plan anual de compras a los gobiernos departamentales. Entonces el de alcance actual son todas las administraciones públicas estatales, con excepción de los gobiernos departamentales. Entonces, en ese artículo, el 315, se define este alcance, también en lo subjetivo. En lo objetivo, el alcance son bienes y servicios. Se establece que el plan anual de compras se va a realizar tanto para bienes como para servicios. Se establece que se debe publicar el plan anual de compras antes del 31 de marzo. Que la publicación se va a realizar en la web de ARCE, en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, y se establecen cuáles son los contenidos mínimos que este plan anual debe tener. Y allí se establece que los contenidos mínimos son la descripción y alcance del objeto y la fecha estimada para la publicación de la compra, el cumplimiento de este plan anual de compras tiene un cumplimiento preceptivo, obligatorio para todos los procedimientos competitivos. En tanto se vaya a realizar un procedimiento competitivo en el año, ese procedimiento tiene que estar incluido en el plan anual de compras. Se va a poder realizar incorporaciones y modificaciones a lo largo de todo el año, no hay un momento establecido, y esto sí fue un cambio con respecto al proyecto anterior. En el proyecto actual se pueden ingresar modificaciones o incorporar procedimientos que no estaban al plan en cualquier momento, y lo que va a ocurrir si hago incorporaciones o modificaciones es que va a haber una penalización en los plazos de publicación de 2 tipos de procedimientos. En las publicaciones, en los plazos de publicación de las licitaciones públicas y en los plazos de publicación de las licitaciones abreviadas. Y esta penalización si hago modificaciones o incorporaciones de licitaciones públicas, el plazo para la publicación, entre la publicación del llamado y la apertura de las ofertas, tiene que ser de 60 días. La ley habla de 60 días, en el caso, aquí ustedes ven que dice 60 días corridos, el corridos, que sean corridos, vino del decreto, esto lo aclaró el decreto. Originalmente algunos pensábamos que eran días hábiles, como contamos todos los días dentro del TOCAF, pero esta es una ley aparte y el decreto reglamentó que estos días sean corridos. Y cuando se trata de una licitación abreviada que no se encontraba en el plan o a la cual le estoy haciendo modificaciones, entonces el plazo para de publicación entre la publicación del llamado y el acto de apertura tiene que ser mínimo de 30 días corridos.
solamente estos dos procedimientos son los que tienen penalización. Es decir, concurso de precios no tiene penalización. Y también se establece a través del artículo 315 de la LUC, que se va a reglamentar por parte del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de ARCE todo lo que hace al plan anual de compra. Y esto efectivamente ocurrió el año pasado, el año pasado, y ahora después vamos a ver qué agregó el decreto. Por el momento continuamos con lo que dice este artículo 315 y establece la posibilidad de la reserva del plan anual de compras. Para el caso de los entes autónomos y servicios descentralizados que sean del dominio industrial y comercial del Estado, estamos hablando de las empresas públicas, podrán disponer la reserva de la información contenida en el plan para el caso de bienes y servicios que integran de forma directa o indirecta su oferta comercial cuando la misma se desarrolle en régimen de competencia. Esta reserva la tiene que disponer mediante un acto administrativo el ordenador primario y también la ley aclara que quedará sujeta a los controles del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación en los casos que esto se requiere. Entonces, ¿cuáles son los planes que se pueden reservar? Y esto quiere decir que no se van a publicar aquellos planes de entes autónomos y servicios descentralizados, del dominio comercial, industrial y financiero, empresas públicas que actúan en competencia y cuando esos bienes o servicios que se van a contratar integran de forma directa o indirecta esa oferta comercial. En ese caso, entonces, lo van a poder reservar y no van a tener que publicar. Bueno, en cuanto acá tienen un resumen de los distintos plazos de publicación para la convocatoria a los procedimientos, a los distintos procedimientos, y ven que del total de la tabla, solamente para el caso de licitación abreviada y licitación pública es que ocurre esta penalización. Es decir, si estoy hablando de una compra directa, la compra directa no es un procedimiento preceptivo para publicar en el plan de compras. Puedo no publicar las compras directas. Existen en los planes publicados hay compras directas que se han publicado, pero esto queda de decisión del propio organismo. Pero en el concurso de precios, que el plazo para la publicación es de 3 días hábiles, no hay penalización si yo incorporo un concurso de precios. Pero si tengo una licitación abreviada, que el plazo de publicación es de 10 días hábiles, si ingreso una nueva licitación a un plan o hago una modificación, el plazo para la publicación debe ser de 30 días corridos. Y lo mismo, como les decía, para el caso de la licitación pública, en donde pasamos de los 15 o 20 días hábiles a 60 días corridos. También en los cambios que introdujo la ley de urgente consideración y que modificó el artículo 44 del TOCAF, que es el que establece la posibilidad de tener montos ampliados, se introdujeron varias modificaciones en el caso de los montos ampliados, pero en particular, en el tema que nos convoca y del que estamos hablando, que tiene que ver con el plan anual de compras, es una condición para poder tener los montos ampliados, que los organismos realicen en tiempo y forma la publicación del plan anual de compras. Entonces esto también hay que tenerlo presente, porque la posibilidad de montos ampliados, entre varios requisitos que tiene, se incorporó el tema de publicar el plan anual de contratación. Hasta allí, todos temas que estaban o que están dentro de la ley de urgente consideración o el ajuste en cuanto al alcance que hizo la ley de presupuesto nacional del año 2020. En el año 2021 se aprueba el decreto reglamentario, un decreto reglamentario que aprueba el Poder Ejecutivo con el asesoramiento de ARCE, es el decreto 339,
del año 2021. Y acá vamos a ver, el decreto recoge varios aspectos que ya estaban en la ley, y no los vamos a repetir, pero vamos a ver algunos que incorpora en esa reglamentación. En primer lugar, se establece que la plataforma para el ingreso de los planes anuales de compras va a ser desarrollada y administrada por ARCE. Establece cuál es el contenido mínimo que van a tener que tener los planes, y entonces allí se habla de la identificación del organismo que planifica, y esto es a nivel de inciso y unidad ejecutora. ¿Cuál es el procedimiento en la planificación? La planificación de bienes y servicios está asociada en cada caso al procedimiento específico que se va a utilizar para la contratación. Va a haber que describir el alcance y el objeto a contratar, y en el decreto se establece que este alcance del objeto a contratar va a estar dado por el catálogo de bienes, servicios y obras de la administración pública que administra ARCE. Y entonces a nivel de catálogo vamos a ver que se puede ingresar con detalle de artículo, pero en algunos casos ARCE ha permitido que se pueda ingresar con detalle a nivel de subclase de catálogo. Entonces siempre son parámetros de catálogo, uno es a nivel del artículo y otro es a nivel de las subclases. Quien establece cuáles pueden ser por subclase es la propia ARCE. Y esto se trata de simplificar, de que algunos tipos de productos, como pueden ser los artículos de oficina, no sea necesario que establezca producto a producto, sino que ahí lo voy a poder hacer en forma global y hacer la licitación, o el procedimiento que corresponda, por todos los artículos de oficina, sin necesidad de detallar uno a uno. Esto no quiere decir que a la hora de planificar no vamos a planificar en todos los productos en forma individual, pero a la hora de ingresar el plan se va a poder realizar a nivel de subclase. Después tenemos que también es contenido mínimo del plan la fecha estimada de la publicación del llamado, y para esta fecha estimada de la publicación se establece un rango temporal de 90 días corridos. Es decir, que dentro de este es un rango máximo. Si se quiere establecer por un periodo menor también se puede establecer, pero da la facilidad de considerar esos 90 días, que sería el rango en el que el organismo estima que va a publicar la convocatoria para ese procedimiento competitivo. También hay que establecer la cantidad o el monto estimado de la contratación, la zona de entrega de esos bienes y servicios, y la fecha estimada de disponibilidad también de los bienes o servicios. También en el decreto se encomienda a ARCE establecer el nivel de especificidad de la información requerida, y esto es lo que ARCE hace cuando establece cuáles son las subclases por las cuales es posible presentar los procedimientos de contratación de esos bienes y servicios. También se establece dentro del decreto reglamentario, y ya lo habilitaba también la ley, que el PAC, el Plan Anual de Compras, puede tener incorporaciones o modificaciones, pero el decreto lo que hace es ajustar a qué vamos a llamar modificaciones. Y se va a considerar modificación a toda alteración en la descripción y alcance del objeto y en la fecha estimada para la publicación del llamado. También se agrega que no va a ser penalizable aquellas incorporaciones o modificaciones que respondan a una necesidad de naturaleza contingente no previsible. Las que van a tener que estar fundamentadas en las actuaciones. ¿Qué implica esto? Que cuando se tratan de necesidades que no puedo prever de forma anticipada, voy a poder hacer incorporaciones al plan y no va a haber ningún tipo de penalización. Y no era previsible, no es penalizable.
Entonces acá en algunos casos se reciben unas cuantas consultas por este tema. Si realmente no tenía forma de saber que iba a tener que desarrollar determinada actividad y eso hizo que se tuvieran que hacer algunas contrataciones, bueno, en ese caso no va a ser penalizable y está aclarado esto a nivel del propio decreto. También se establece a nivel del decreto que cuando se van a realizar compras en la tienda virtual, como de antemano no necesariamente se sabe cuántos convenios marcos va a haber o de qué productos va a haber convenios marcos el próximo año, cuando ya me encuentro planificando para poder publicar en tiempo y forma. Lo que sí va a ser un requisito es que para poder hacer esa compra en la tienda virtual, ese objeto de compra lo tengo que tener incluido en el plan anual de contratación en algún procedimiento. Es decir, la administración pública previó hacer la compra de equipos de informática y bueno, previó que iba a hacer una compra que en esa previsión la consideró que era un concurso de precios, pero hoy tenemos esos bienes en la tienda virtual y lo que se va a ser comprar directamente en la tienda virtual y va a estar admitido en base a que había sido planificado, había sido incluido en el plan anual. La obligación para publicar el plan anual de contratación es al 31 de marzo del año 2022, que es que venimos transitando, para la administración central. Y para las demás administraciones públicas estatales, con excepción de los gobiernos departamentales, es para la planificación del 2023. Planificación del 2023 que considera las contrataciones desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre del 2023. Y el plazo para publicar va a ser hasta el 31 de marzo. Es decir, en el próximo año no solamente va a tener que volver a planificar la administración central, como ya lo he hecho, sino las demás administraciones públicas estatales, con excepción de los gobiernos departamentales. También se establece en el decreto, en los últimos artículos, que aquellas entidades estatales que no utilicen el catálogo único de bienes y servicios de ARCE podrán utilizar sus propios catálogos hasta que se verifique la efectiva incorporación a aquel que es al catálogo. Es decir, aquellas administraciones públicas estatales que a la fecha no utilizan el catálogo van a poder publicar sus planes utilizando los catálogos propios. Bien, entonces, en base a todo este marco normativo, a lo que dispuso la ley de urgente consideración, es que se llevó adelante un proyecto dentro de la agencia, dentro de ARCE, que constó muy resumidamente, acá se los muestro resumidos porque tampoco es para tener simplemente una idea, desde el 2020, cuando se aprueba esta ley y queda vigente a partir de julio, se comienza a trabajar en un nuevo diseño regulatorio y en las especificaciones informáticas para llevar adelante la herramienta. Luego se contrata, eso fue en el 2020, en el 2021 se contrata el desarrollo informático, se hace un procedimiento, se contrata el desarrollo informático y se lleva adelante ese desarrollo en el año 2021. También en el año 2021 se hace capacitación y difusión con foco principalmente en la administración central, pero también se capacitaron personas que estuvieron interesadas en la contratación, pero el foco principal del año 2021 en la capacitación fue la administración central, que era quien tenía que realizar esos planes. En el presente año, en el 2022, al 31 de marzo, los incisos de la administración central, y estos son la Presidencia de la República y todos los ministerios, publicaron, a nivel de unidad ejecutora, publicaron sus planes anuales de contratación antes del 31 de marzo, hasta el 31 de marzo. Y en el 2022 lo que continuamos haciendo es la capacitación
y difusión para las demás administraciones públicas, en donde se continúa capacitando en planificación estratégica y en el ingreso, en la forma de ingreso de los planes a la herramienta que disponibiliza ARCE para todas las administraciones públicas. Bien, lo que vemos aquí es la página principal de ARCE, a la cual se le agregó, no sé si ven aquí, debajo de este botón destacado, que es el de llamados y adjudicaciones, donde se publican los llamados y las adjudicaciones de todas las administraciones públicas, se incorporó un espacio del Plan Anual de Compras, que tenemos el ingreso al sistema y también la consulta pública de los planes que se encuentran publicados. Y ahí, bueno, en un buscador bastante similar a buscar las compras, tenemos para buscar los planes, y está también publicado un video de ayuda de búsqueda. Pero todo esto, ¿dónde lo encontramos? En la página principal de ARCE. Bien, y ahora algunos datos de lo que ha venido sucediendo con el plan, algunos números, ¿no? Acá tenemos los procedimientos que están comprendidos a la fecha dentro de los planes publicados, y vemos que principalmente el procedimiento, la mayor cantidad de procedimientos es de licitaciones abreviadas. Tenemos 1068 licitaciones abreviadas, y eso continúa por concurso de precios, que tenemos 986. Y bueno, y ven que allí que también hay compras directas, que es un procedimiento que no es obligatorio publicar en el plan, pero bueno, las administraciones en algunos casos han decidido también poder incluir. Y ahí ven cómo es que se desarrollan. Estos datos son extraídos del portal web de compras, de la publicación de los planes, y están a la fecha de lo que es el 25 de julio, que fue cuando hicimos la extracción para tener los datos. Todos los incisos de Administración Central han publicado planes de compras. Bien, acá pasando a tener algún dato más, tenemos el porcentaje de los procedimientos no competitivos que hoy se encuentran publicados frente a los competitivos. Del total de procedimientos publicados, el 86% son competitivos, pero tenemos un 14% de procedimientos que no son competitivos, que son compras directas o compras directas por excepción, que la administración decidió publicar. Otro dato que resulta interesante, o por lo menos nos resulta a nosotros interesante desde ARCE, es que a pesar de estar la posibilidad de ingresar los procedimientos por subclase, la mayoría de los procedimientos, casi el 94%, están ingresados a nivel de artículo, es decir que las administraciones decidieron publicar mayoritariamente por artículo. Solamente un 6% de los procedimientos están a nivel de subclase de Catania. Este es un dato que en principio nos llamó la atención. Y bueno, para cerrar, ¿en qué estamos trabajando ahora? En ARCE continuamos capacitando en planificación estratégica, también capacitamos en lo que es la normativa y el uso del sistema para ingresar los planes anuales de compras, y estamos trabajando en un instructivo para aquellos organismos que no usan catálogo y tengan que publicar también el plan usando sus propios catálogos. En eso es en lo que nos estamos trabajando, en lo que hace a plan anual de compras dentro de ARCE. Y bien, hasta aquí lo que les quería comentar. Les agradezco mucho a todos por la atención. Voy a chequear si acá tengo una... Bueno, aquí alguien pregunta por la PPT la van a tener disponible, sí, yo se las voy a hacer llegar a la comisión para que las pueda distribuir entre
entre todos los que estén interesados. No sé si tienen alguna duda o pregunta, alguna sugerencia, algo que quieran compartir, los escucho. No veo preguntas acá. En la comisión estuvimos hablando de algunos temas y muchas de la exposición tuya respondió a nuestras inquietudes, por lo cual casi todo estaría contemplado. Más que nada es lo que quedó un poco pendiente, que tal vez lo tienen ustedes resuelto dentro de lo que son los propios planes, es cómo se realizan las justificaciones cuando no se pudo planificar en tiempo para que la penalización no tenga lugar. Esto es a nivel de cada procedimiento, se ingresa en algún campo del propio plan. Esa es la pregunta. Cuando no era previsible, Exacto. esa pregunta, cuando no es previsible, la norma establece que hay que justificar esas razones. Sí. Entiendo que cuando se dispone el llamado, así como se dispone el llamado por el ordenador, deberá de justificarlo, y después, bueno, quien entiende si penaliza o no penaliza siempre es el Tribunal de Cuentas, pero en la norma está claramente esta posibilidad, así que en la medida en que esté bien justificado que que no se podía saber que se iba a tener esa necesidad, o surgió el imprevisto, o cuáles son las razones por las cuales no se planificó, me parece que no va a haber inconveniente. Desde mi punto de vista, entiendo que sería con la disposición del llamado, cuando se va a realizar el llamado. Perfecto, gracias. Por Acá favor. aparecen otras preguntas, Isis. Fernando Martínez. Las compras directas por excepción no es obligatorio su publicación, sin importar el monto de la misma. ¿Entendí bien? Ya que por el monto podría llegar a ser una licitación pública. Sí, es correcto, se consideran un procedimiento no competitivo, más allá de que ya todos acá en este selecto público sabemos que el ordenador puede tener instancias de hacerlo competitivo, se considera no competitivo y se considera que no tiene que estar dentro de los procedimientos obligados a publicar. Igualmente hay compras directas por causales de excepción que se han publicado. Si el organismo entiende y quiere publicarlo, lo puede hacer. Otra pregunta de Lorena López: ¿y quién evalúa las penalizaciones? Entiendo que es lo que respondiste. Sí, recién. Las penalizaciones, quien va a penalizar siempre va a ser el Tribunal de Cuentas, es quien va a observar el gasto. Las penalizaciones, digamos, corren de antemano cuando hablamos de extender los plazos porque la ley ya lo establece. Si no estaba en el plan, ya debería de ir por esa penalización. Después, los criterios que el tribunal va a tomar para observar se va a basar en que si, por ejemplo, yo incorporé ese procedimiento y no estaba en mi planificación, como es preceptivo que esté, más allá de que yo lo haga con el plazo extendido, en mi opinión, y vuelvo a decir, no es ARCE quien va a penalizar, y es simplemente una opinión más de carácter técnico, ahí seguramente haya una observación, o posiblemente haya una observación por parte del Tribunal de Cuentas. Pero quien va a estar siempre haciendo ese análisis, junto con toda la legalidad, va a ser el Tribunal de Cuentas. Otra pregunta de Contaduría y Presupuesto BCU. Buenas tardes, muchas gracias al colegio por esta instancia y a Isis por ser tan clara en las explicaciones. Mi consulta: ¿hay un detalle de aquellos productos que pueden ir a nivel de subclase en la página de ARCE? Sí, exactamente. Está publicado esto en la página de ARCE. Si ustedes ingresan en la parte en el menú principal donde se habla de las contrataciones públicas, allí van a encontrar un apartado de el plan anual, y entre las distintas informaciones está el listado de las subclases por las cuales se puede ingresar procedimiento al plan. Si hay alguna duda, adicionalmente nos pueden volver a consultar, que como siempre estamos a las órdenes si no lo encuentran, pero está así publicado. Otra pregunta de Alejandra: si tengo contratos de servicios que vencen en el 2023, que tienen prórroga prevista, ¿se incluye en el plan anual de contrataciones? Porque puede existir alguna situación que no se utilice esa prórroga. Bueno,
Si preveo que no voy a utilizar la prórroga y voy a publicar un nuevo procedimiento, sí lo necesito tener en el plan. Ahora, si yo vengo utilizando un procedimiento, ya sea que lo voy a prorrogar o lo voy a ampliar, eso no se incluye en el plan. Lo que va al plan son todos los procedimientos que se van a publicar, las convocatorias que se van a publicar desde el 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Pero hay que tener en cuenta que si preveo que no voy a dar la prórroga, ahí sí lo necesitaba el procedimiento. Bien. Bueno, Lorena agradece, y luego María Cecilia Hernández Daloglio, la consulta de la penalización o no, ¿debe ir al TCR o lo puede definir el contador delegado del servicio? Quien va a intervenir y observar o no, digo, va a ser de parte del tribunal, por lo menos hasta ahora lo que yo tengo entendido, el mismo que analiza el procedimiento en su conjunto. Es decir, si el procedimiento tenía que ir al tribunal central, ahí es donde se va a estudiar. Si lo analiza un contador delegado, será, yo qué sé, si es una licitación abreviada y lo ve un delegado, es el delegado el que va a estudiar la legalidad. Se supone que el criterio es el mismo, tanto para el Tribunal Central como para el contador delegado, ¿no? Siempre es un criterio de legalidad, pero entiendo que depende del monto del procedimiento y hacia quién va ese procedimiento. Bien. Otra pregunta, Juan Rodríguez. En el caso de la penalización, realizo todo el procedimiento y cuando vaya a la intervención preventiva, si la justificación no es suficiente para el tribunal, ahí recién nos enteramos si va a estar penalizado entonces. Eso es para el caso en que quiera ampararme en que no corresponde una penalización porque no era previsible. Si no era previsible y está debidamente justificado, no debería de haber ninguna observación. Igualmente, si se me generan dudas, puedo hacer la consulta al tribunal. Ahora, cuando yo ya estoy en la situación, en la circunstancia en que no lo incluí, digo, eso ya ocurrió, porque el plazo para publicar era el 31 de marzo, y si no está incluido, o bueno, o justifico y el tribunal comparte esa justificación, o observará. Eso es de resorte del tribunal, no se va a saber de antemano, pero es para el caso en que realmente no lo podía prever. Digo, si está bien justificado, creo que no va a haber inconveniente. Otra pregunta que no está por acá, pero es una inquietud también de la comisión. En el caso de que se cuente con artículos exclusivos dentro de alguna familia del catálogo de ARCE, este tipo de artículos, ¿cómo se considera a nivel del plan anual de contrataciones para el alcance y objeto, o objeto y alcance? El organismo que tiene bienes de uso exclusivo está haciendo la planificación con las herramientas de ARCE y con el catálogo de ARCE. Entiendo que lo que va a ser poner sus bienes exclusivos, porque eso ya está incluido en el catálogo. Si se tratara de que no va a utilizar las herramientas de ARCE, va a haber un instructivo, y ahí también va a publicar en el uso de su propio catálogo. Así que no habría, en principio, mayor inconveniente. El instructivo aún no está, estamos trabajando en él porque hay que buscar la forma en que se pueda publicar. Pero los bienes de uso exclusivo que tiene el organismo exceptuados, si los tiene exceptuados y en tanto han sido ya exceptuados, están ingresados al catálogo y se están utilizando las herramientas de publicación que brinda ARCE, va a tomar esos artículos igual que los que estén en el catálogo porque no estén excluidos. Y si va por la otra opción, usará su propio catálogo. Entonces, no está previsto que haya dificultades. En el caso que use los artículos exclusivos, si no están por su clase, tiene que ir artículo por artículo. Ah, sí. O sea, en la Sí, medida pero sí, sí, hay que analizar los casos, sí.
en la medida que no esté clasificado por subclase, los artículos exclusivos no tiene otra que considerar artículo por artículo, salvo que solicite ARCE que abra subclases. Bueno, esa podría ser otra posibilidad. Habría que analizar un poco el caso, sí. Bien. Sí, pero hay unas cuantas subclases por las cuales se puede ingresar. Digo, lo que en ese criterio de ir por subclase o no, por ejemplo, si son bienes de uso, ahí van más por artículo, pero en otros casos como que hay unas cuantas subclases que se pueden utilizar. Hay que ver hay que analizar con un poco más de profundidad en ese caso, a ver qué es lo que se requiere. Bien. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta por acá. O alguien tiene alguna. A ver acá, perdón, Patricia García. Buenas tardes. Excelente exposición sobre plan anual de compras, muy clara y completa. ¿Cómo tienen prevista la publicación del PAC para aquellos organismos que no usan el catálogo único de bienes y servicios? Para los que no usan el catálogo único, por allí era lo que recién mencionaba, se va a disponibilizar un instructivo a los efectos de que completen a través de una planilla utilizando su propio catálogo, cumpliendo con las exigencias del plan, de lo que establece la normativa que debe contener ese plan, pero usando el catálogo propio del organismo. Ok. En ese caso, y ahí pregunto yo, acompañando a Patricia, ¿iría artículo por artículo también o podría tener alguna clasificación más a otro nivel a los efectos de la previsión de ese plan de contrataciones? En principio creo que es artículo por artículo porque habla del uso del catálogo y del catálogo propio, y ese sería el catálogo que cada organismo maneja, digo, en estos listados en que no, de acuerdo a lo que los utiliza. En principio sería por artículo. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Isis, te estamos aprovechando demasiado, me parece. Quedó una pregunta, Graciela, por ahí en el medio, que se traspapeló, que dice, en el decreto reglamentario se menciona, además del Tribunal de Cuentas, a la Auditoría Interna y a la Unidad Reguladora de Compras Estatales. ¿Estos últimos no definen también sobre la penalización? No, el tema de auditoría interna no tiene rol de control, pero no de penalización. Digo, la auditoría interna podrá hacer un análisis y considerar que de alguna manera hay algún apartamiento y hará sus sugerencias como en cualquier auditoría que nos toca de la auditoría interna de la Nación, ¿no? Ahí encontrará sus hallazgos y dirá qué es lo que hay que levantar, cuáles son los riesgos, etc. Pero no es que va a tener un rol de penalizar. Y desde la agencia de compras en sí no hay rol de penalización. Sí hay un monitoreo y un seguimiento, así como yo les compartía una serie de datos en donde se va analizando que los organismos hayan publicado, pero eso es más un monitoreo del sistema en sí mismo, del sistema de contratación pública, que una posibilidad de hacer una observación. Que no quiere decir que ARCE, en algunos casos, nos contactamos con algunos organismos para conversar sobre algunos temas, si hay algún tipo de situación que tenga algún desvío. De hecho, para que la administración pública fuera un éxito la publicación de los planes, hubo mucho trabajo desde ARCE comunicándonos con los organismos a ver en qué condiciones estaban, si ya habían avanzado, pero no es una penalización, sino que es un asesoramiento. El rol de ARCE principalmente es un rol asesor. Bueno, bien, no veo más preguntas, no queremos distraerte más, Isis, la verdad que ha sido más que amable. De todas formas, igual, siempre obviamente quedamos a la atención de todos aquellos que quieran hacer llegar sus inquietudes o
o que tengan alguna duda a través de la comisión, hacen llegar sus dudas y luego con mucho gusto se las derivamos a Isis, que sabemos que la va a responder. Quedo a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, sin más entonces, Isis, en nombre del Consejo, ahora Jorge va a hacer un cierre, agradecerte nuevamente en esta instancia, y bueno, quizás comprometerte ya para, en un futuro, alguna otra instancia de este tipo para poder aclarar o aportar alguna otra cosa que sea de utilidad. ¿Cómo no? Quedo a total disposición y quedo a disposición en este rol en el que estoy hoy a través de ARCE, que también agradece la posibilidad de participar. En nombre del colegio, como ya hizo Walter, bueno, felicitar por la exposición a la contadora Isis Burgues, realmente fue excelente, muy clara, y agradecer y felicitar también a la comisión por haber organizado este evento, junto a la ayuda de Walter y el equipo. Entonces, me parece que todos los participantes quedaron muy satisfechos, y nuevamente agradecerles por haber dedicado tiempo a esta profesión que tanto nos gusta, y bueno, esperamos seguir contribuyendo con nuevos eventos del estilo. Muchas gracias a todos. Bien. Y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches para todos. Chau, chau. Muchas gracias, buenas noches.